Continuamos con el espacio de mercado de divisas con las criptomonedas. Me acompaña Alberto Muñoz. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Alba, ¿qué tal? Buenas noches. Eres el único que está muy bien ahora mismo en estos momentos. Alberto Muñoz. Bueno, es verdad, podríamos estar mejor, es verdad, es verdad. Nos, nos hemos visto mejores, pero bueno, vamos a intentar aclarar toda la situación, los porqués y los para qué. Alberto Muñoz, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. Hemos arrancado la semana con un Bitcoin débil que quería atacar de nuevo esos soportes de esos 107.000 y hemos tenido varios triggers. Yo sé que tú lo vas a enfocar más para la primera noticia que vamos a comentar, que es porque Mm, Balancer, que es bueno, pues un exchange descentralizado eh, tipo Uniswap, ha sido hackeado y eso ha sido mm. una noticia que ha sido una especie de trigger, pero por mi parte creo que ha sido más porque, bueno, pues Bitcoin ya venía débil, no recuperó de la velona esta que dejó el 10 de octubre cuando las Sí. famosas tarifas de 100% a China de Trump, Mm. no recuperó ni siquiera esa vela cuando las bolsas ya estaban muy arriba, eso ya indicaba debilidad. Y claro, también un resbalón de las bolsas pues han hecho que Bitcoin perforase de nuevo ese nivel. Así que vamos a comentar todo lo del hackeo Ujú, ujú. y luego vamos a Sí, ver situación técnica y demás cositas. Cuéntanos. sí, además se junta todo, eso es cierto que se alinean factores técnicos y faltaba un catalizador como este de Balancer, ¿no? Para hacer que bajase el ecosistema cripto en general, porque ha afectado a todo, ¿no? De estas ya hemos visto unas cuantas, Alba, no sé si te acordarás, otros casos de otros protocolos, no te sé decir ahora nombres así de memoria, pero ha habido bastantes hackeos de protocolos, eso ha provocado un impacto, bajadas de un 5, un 10% ocasionales y luego eso se ha olvidado y el mercado ha vuelto a rebotar después. O sea, que yo por este lado transmitiría cierta tranquilidad hasta cierto punto a nuestros oyentes, porque tampoco creo que se acabe el mundo, ¿vale? Es verdad que, bueno, pues cuando se saltan stops y se rompen soportes, ¿no? Pues pasan estas cosas, que hay un meneo a la baja, pero ya os digo yo que dentro de 1 o 2 meses esto se ha olvidado casi seguro. Lo cierto es que es verdad que ha habido un hackeo y esto es preocupante, ¿vale? Porque sí que es verdad que añade un momento de incertidumbre en el mundo de las finanzas descentralizadas, en el mundo de DeFi, y es que el lunes 3, ¿vale? Había un hackeo de la versión 2 de Balancer, ¿vale? Uh Vamos -huh. por partes para que los oyentes nos entiendan un poco. Balancer es, como bien has dicho, un exchange descentralizado o, como si queremos ser más técnicos, un creador de mercado automatizado, un automated market maker, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente hay usuarios que aportan liquidez a diferentes pools. Un pool de liquidez es como un par de divisas en Forex, ¿vale? Dices, yo quiero hacer el pool de BNB contra USDT, ¿vale? Entonces habrá unos usuarios que aporten de USDT, otros aportarán BNB y se van pasando de un lado a otro, intercambiando los tokens, fijando el precio, ¿vale? Como si fuera un valor relativo, igual que sucede en Forex. ¿Qué ganan los que aportan liquidez ahí? Pues ganan comisiones de las transacciones que hacen los usuarios, ¿vale? Y eso es un poco cómo funciona esto. Y también hay un porcentaje pequeño que se queda en lo que se conoce como la tesorería del proyecto, ¿vale? También hay una pequeña comisión que se la queda, digamos, la DAO que mantiene el proyecto y esta DAO después pues toma decisiones de, oye, vamos a mejorar el protocolo, vamos a meter innovaciones, vamos a cambiar ciertas cosas y para eso se utiliza por votación, evidentemente, y demás, ¿no? Bueno, esto a grandes rasgos es cómo funciona un Automated Market Maker. Ahora bien, decíamos la versión V2, ¿vale? Esta es la segunda derivada. Tenemos que recordar siempre que todos los exchanges, protocolos de préstamos, de farming, en fin, todo lo que oís que tiene que ver con finanzas descentralizadas son programas ejecutándose en un sistema operativo descentralizado, que generalmente es Ethereum, pero pueden ser otros, ¿vale? Entonces, los desarrolladores de este tipo de programas o de aplicaciones, ¿vale? Lo que se conocen como DApps o aplicaciones descentralizadas, van generando nuevas versiones con mejoras y en ocasiones pues conviven en el tiempo diferentes versiones de la misma aplicación, ¿vale? Y en concreto, bueno, pues la que está ahora es Balancer V2, pero a lo mejor sale la V3. De hecho, si miráis Uniswap, que es similar, pues tiene la V2, la V3 conviviendo, Aave también tiene diferentes versiones, etcétera, ¿no? Entonces digo para que se entienda un poco el contexto. Dicho esto, la V2 sufre un exploit, ¿vale? Llega un hacker y encuentra pues, que hay un fallo en la codificación del smart contract que rige el funcionamiento de Balancer y consigue acceder a lo que se conoce como el vault, es decir, la bóveda, es decir, donde se almacenan todos los tokens El que dinero. mantienen los pools. Exacto, ¿vale? Además, ahí hay una cosa que yo no la sabía y me ha dejado un poco preocupado porque no sabía que Balancer en su vault, en su bóveda,
juntaba todos los tokens de todos los protocolos. Esto, cuidado. Yo pensaba que lo tenía separado. Es como si un banco decide poner todo el dinero de sus clientes todo junto. ¿Vale? Pues esto es lo que han hecho los de Balancer, cosa que yo, por cierto, desconocía. Entonces, el atacante usó dos funciones en las que había un fallo: Manage User Balance, es decir, gestión del balance de los usuarios, y Validate User Balance Op, es decir, para validar las transacciones de retirada y de añadido de liquidez, y consiguió saltarse todos los controles y empezar a retirar activos de la bóveda de Balancer. Dicho esto, ¿es preocupante? Sí, porque al final estás hackeando un smart contract, un contrato inteligente que rige todo esto y has dado con el fallo. Las buenas noticias, entre comillas, inicialmente se pensaba que eran 70 millones, al final la cosa ha quedado entre 100 128 millones de dólares. Está todavía, digamos, tratando de determinar el importe exacto, pero no va a ser mucho más de 100 millones. ¿Vale? Y de hecho ya se han recuperado, que lo comunicaba Stakeways DAO, por ejemplo, una de las que participaban en esto, pues han recuperado 20 millones, que además lo van a devolver prorrateándolo a los afectados. O sea que por ese lado, bien. Pero quitando eso, bueno, ya digo, no es un importe grande comparado con otros ataques que ha habido en el pasado. Dicho esto, ¿cuáles han sido las redes y los tokens más afectados? Bueno, tenemos que pensar que Balancer está desplegado, como os decía, en diferentes blockchains. Está desplegado en la blockchain de Ethereum, en Arbitrum, Optimism, Polygon, Base y Sonic, en todas esas, ¿vale? La más afectada ha sido Ethereum, de todas. Más de la mitad de los fondos se han sacado de ahí. En diferentes formatos. Había wraps de los tokens, ¿vale? El token convertido a una especie de empaquetado que se puede mover por otros protocolos, pues todo eso se lo han llevado, ¿no? Y como os decía, me llama la atención pues eso, que mediante un único fallo en un contrato inteligente se ha podido atacar a diferentes redes. Esto es lo preocupante de este ataque más que el importe en sí, ¿no? Y para remate, el atacante, que era un profesional, parece ser que tenía todo preparado desde hace varios meses, ha usado todo tipo de trucos para evitar pues, la identificación y el seguimiento de los fondos. De tal forma que ha utilizado, por un lado, mixers, básicamente Tornado Cash, tenía ahí bastantes cuentas preparadas para moverlas a través de eso, y luego bridges, es decir, ha pasado tokens de un protocolo a otro para, digamos, ofuscar o dificultar la trazabilidad de las operaciones. Entonces, bueno, pues no es una buena noticia, evidentemente, Que ya le han visto. para Que ya le han el visto. ecosistema. Que ya le han visto. Ese chico ya le han visto. Como que ya la han visto. Que ya le han visto. Sí, la han que visto se irse el dinero, porque se lo ha con el llevado. dinero, efectivamente, sí. Luego hay una cosa muy curiosa, y esto lo comento como curiosidad, ya va pasando en varios hackeos recientes que hay una wallet que cada vez que hay un hack, dentro de una transacción mete un mensajito felicitando al hacker y pidiéndole que le compre pollo de una marca que no vamos a decir aquí en antena para no hacer publicidad, pero vamos, ya sabéis que hay una cadena de comida rápida que vende pollo rebozado. Bueno, pues pide que vaya por favor a estos restaurantes a comprárselo y tras felicitarle por el hackeo. Y esto es muy curioso, ya lleva pasando varias veces la misma cuenta, el mismo wallet, haciendo esto. Entonces, una cosa curiosa. ¿Qué ha pasado después de esto? Bueno, pues el primer perjudicado, evidentemente, ha sido el token VAL de Balancer, que ha caído casi un 50% en el momento más álgido de la bajada del otro día, ¿no? Luego recupera un poco. Poco me parece que no esté ya con un 90. Ya. Bueno, ya lleva una caída. Si lo cogemos desde... Voy a mirar un momentito. Si me dais un momentín. El token VAL lleva cayendo... Vamos, yo lo tuve hace años, os puedo decir. ¿Qué no has tenido pero tú, fíjate. Alberto? Eso digo yo. ¿Dónde nos está metido? Fíjate, nada, tuve un mes, una cosa así, vamos, tampoco le saqué algo. A ver, esto estuvo en 77 en el año 2021 y ahora mismo cotiza, en este mismo instante que lo estoy mirando, a 0,84. ¿Vale? O sea, bueno, lo de siempre, se ha dividido por 100. Hay un montón, de hecho, de criptomonedas. Y esto es curioso, esto daría para un programa entero, Alba, no sé si lo sabes, pero hay un montón de criptomonedas que como no siguen precisamente ese sistema de creación de escasez artificial mediante la emisión controlada y el halving y demás, pues claro, al no tener una oferta limitada, se va a producir un efecto de dilución. Eso le ha pasado a IOTA. Y con a IOTA, no sé si Cardano estará, creo que sí, está en esa situación, Balancer, en fin, miles de proyectos de los que están en el top 100 y top 200, que siguen manteniendo una capitalización importante, pero se diluye con el paso de los años se ha diluido, pero de dividirse por 100, estamos hablando, claro, si no paras de emitir tokens, pues esto evidentemente se va
se va a precios muy bajos como los que estamos viendo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, aparte, impactos, decíamos, el token balancer, el token BAL, pero luego Ethereum. Ethereum ha sido el principal perjudicado, yo creo, más que Bitcoin, ¿vale? De hecho, todo lo que tiene que ver con smart contracts, con contratos inteligentes, se ha visto bastante dañado en cuanto a prestigio, ¿no? Y eso es lo que está dañando un poco su cotización en el mercado. Dicho esto, pues lo de siempre, la preocupación del mercado, de los participantes por la auditoría de estos smart contracts del código, ¿vale? Y que obviamente en tiempos como los actuales, donde la inteligencia artificial empieza a usarse para todo, y cuando digo todo, es tanto para hacer el bien como para hacer el mal. O sea, a día de hoy, muchos expertos en ciberseguridad utilizan tanto inteligencia artificial para simular ataques buscando debilidades en sus propios sistemas, como al revés, para crear soluciones que eviten y parchear, ¿no?, esas vulnerabilidades. Entonces, esto es un desafío continuo. O sea, no se puede uno confiar ya y dejar, bueno, dice, ya está auditado en el año 2024, lo dejamos así y funciona. Porque el año que viene seguro que alguien llega con algo más avanzado y consigue dar con un fallo en tu smart contract y con el riesgo que tiene, ya habéis visto, de atacar a los fondos de tus clientes. Y eso sí que genera, pues eso, se puede cargar un proyecto, básicamente, una historia de estas. Es decir, ya se pierde la confianza, nadie vuelve a Balancer, Totalmente. se secan los pools y al final nos quedamos sin negocio y sin criptomonedas y sin nada. Y entonces estas cosas hay que cuidarlas mucho. Así es. Vamos a ver, por tanto, el aspecto técnico después de estos sustos y después de que, el martes Nasdaq haya amanecido cayendo, SP también, Dow Jones también, y esto también haya arrastrado un poco a las criptodivisas. Vamos a ver en pantalla y repasar los niveles clave. Estamos viendo Bitcoin y una rotura de ese soporte que comentábamos, ¿verdad? Sí, teníamos aquel primer soporte que decíamos en la zona de 107, 108.000, por ahí, y lo ha roto. Vamos a ver cómo termina la semana, ¿vale? Yo no descartaría, no sé qué pensarás tú, Alba, pero yo creo que podríamos ver una rotura perfectamente de los 100.000, barrida de stop si nos vamos para arriba. Eso podría pasar, yo no lo descartaría como escenario de corto. Cierto que la estructura en general técnica de todas las criptomonedas, ahora lo veremos, está un poco tocada, está un poquito dañada. Vemos Bitcoin ya atacando este soporte de la zona de 102, 103, ya una zona delicada, donde ya queda muy poco que sujetar. Y no, ahí podríamos no ver tiene visitar... nada. O sea, aquí ahora mismo ya tiene hueco hasta los 100. Y los 100, sí, insisto, son una estructura tenemos de este precio microsoporte. sin más. Este microsoporte de la zona de junio. Pero que Si son no, sí que ya se ponen las soportes cosas muy feas. que han sido 3 veces, Sí, que se han apoyado 3 veces el precio, que tampoco, sí, quiero decir, no es muy fuerte ese soporte. Los tiene, está el tocando gordo, demasiado. sí, el gordo lo tiene más abajo. No sé si puedes hacerlo más Sí, chiquitito no, el desde gráfico. luego el gordo, vamos a ver, sí, evidentemente el gordo estaría aquí en la No, zona de pues 73, Dios 75. nos libre. No, vamos a ver. No me gusta, pues eso, que se está separando de la media de 200, que estaba soportando muy bien las caídas y ahora se está separando. Es decir, tenemos un rebote a corto plazo para ponernos de nuevo por encima de esos 109, 110.000, que es por donde pasa ahora la media de 200, y después empezar a ver subidas. A ver, podríamos estar viendo, esto ya es especulación pura y dura, podríamos estar viendo el inicio de un hombro cabeza hombro invertido formándose. Pues podría ser, ¿no? Aquí tenemos ya un primer La hombro, por figura eso es la se cabeza. ve, también se ven ahí 2 picos arriba. O sea, estamos en una distribución que al final tenía cierta debilidad porque, insisto, tras toda esa velona del 10 de octubre grande, todas las bolsas han recuperado a más nuevos máximos y Bitcoin ni siquiera ha llegado a la mitad de esa vela. Y en los 116.000 dólares, ahí hay muchas posiciones cortas que empezaron a plantarse con un huertito. Sí, Así que esto exacto. es que en alguna Totalmente de cifra acuerdo. empiece a haber hambre de verdad y responda. ¿Va a ser los 10.000? ¿Van a ser los 92.000? No lo sabemos ahora, pero esto está ahora mismo en plena caída, que si las bolsas se recuperan, quizás Bitcoin se recupere pero poquito y no llegue de nuevo a superar esos 107.000, pero vamos, hay escenarios alcistas que ya se han anulado porque ha perdido estos 107.000. Sí, hay debilidad a corto plazo. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, para aquel que invierte a largo plazo, para mí esto no es preocupante. Es decir, yo mientras no rompa los 100.000, no estaré muy preocupado. Si lo ves quitando un poquito y quitando zoom, realmente estamos en un rango muy amplio entre 100.000 y 125.000, podemos decir, más o menos, por acotar un poco, ¿no? O sea, es lo que ha hecho. Ahora estamos aquí todos asustados, tal. Realmente puede estar formando la base de un soporte perfectamente para volver a rebotar, volver a ir a 120 y pico mil, volver para abajo y estarse en rango varios meses más. Esto puede pasar y ya lo hemos visto, que consumía tiempo. Acordaos entre las elecciones de Trump.
Acuérdate, mira, lo tengo aquí. Del 9 de marzo del 24 a septiembre del 24 de octubre, que luego ya vinieron las elecciones y ganó Trump y se disparó rompiendo los máximos. Pero estuvimos, pues eso, 6, 8 meses aquí aguantando. Incluso con roturas falsas, mira esta, como rompió la zona de 53.000, se fue a 48.000 y después se fue a Sí, máximos. Es eso decir, fue en Bitcoin verano. Eso es fue en así. verano, yo lo recuerdo. Sí, 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 por eso que Alberto y yo hemos hablado que lo están haciendo muy cansino porque aquí sí. están hinchándose a comprar, que se está hinchándose a comprar. Mm. Pero Sí, bueno, sí, les va a venir mejor. Cuanto más se asuste al personal, cuanto más me leen el árbol y cuanto más se deshagan los retail de Bitcoin, más van a comprar manos fuertes que claro. tienen otros horizontes temporales. A ellos les da igual estarse un año, ni dos, ni tres aquí. Claro, pero igual pasa con el minorista que quiere mantener a largo plazo. O sea, estos son en todo caso oportunidades de compra para acumular. O sea, yo, si viera una ruptura de 100.000 con barrera de stops y tal, me plantearía añadir a mi posición de largo plazo, perfectamente. O sea, ese tipo de momentos de miedo, de psicosis, Sí, de... ese famoso 10%, ¿no? Siempre que hay acumulando hay un 10% de caída, puedes Exacto. empezar a No me plantearte. gusta, no me gusta el hacerlo por debajo de la media de 200. De hecho, en esta ocasión, si no recuperamos la media de 200, me lo pensaría. Pero en líneas generales, cuando hay miedo y estamos por encima de la media de 200, esa no falla. Esa suele funcionar muy bien normalmente. Ujú. ¿Vale? Sobre todo si queréis acumular para largo plazo. De hecho, a ver, si quitamos un poquito de zoom en el gráfico, lo vais a ver. Es decir, o sea, aquí hubo miedo, es verdad que se fue un poquito por debajo, pero puedes acumular en esta zona. Aquí nuevamente lo mismo, en marzo del 25, abril, cuando pasó lo de los aranceles, ¿no? Es decir, cada vez que hay una situación de miedo y no estamos muy lejos de la media de 200, son buenas oportunidades para ir acumulando. Lo mismo aquí, fíjate, septiembre del 23, etcétera. Sin embargo, si estamos en caída, como estamos en este ejemplo que estoy poniendo aquí, en Así el es, no año sabemos 22, ahora mismo en qué punto claro, el problema es cuando empezamos cambia, a uno hace el flip, remontar. digamos, de un lado a otro. Claro, ahí está el problema siempre. Vamos, que a largo plazo, vamos a ponerlo en semanal, un momentito de gráfico, que hace mucho que no lo miro además. En semanal, como puedes ver, la estructura cambia completamente, si te das cuenta. O sea, sigue siendo una estructura alcista, está tanteando la media de 50 periodos apoyándose, como se ha ido apoyando, fíjate en la media de 50, cómo se ha apoyado en agosto, en marzo de este año y ahora está en noviembre otra vez apoyándose. O sea, a largo plazo yo no estaría especialmente preocupado con esta corrección. Si eres un inversor a largo plazo y estás acumulando criptomonedas. Evidentemente, si lo estás haciendo pues eso, a trading a corto plazo, intradía, scalping tal, o Entonces ya han swing a sido cortos desde semana, hace un rato ahí. correcto, correcto. Así es, así es. Vamos a ver Ethereum un momentito, a ver qué tal Sí, va. Vale. tampoco te explayes mucho porque tengo que comentar también alguna otra noticia. Sí, 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 sí. Rápidamente, bueno, pues fijaos, aquí, y fijaos, incluso, a pesar de estar más tocada porque el porcentaje ha bajado más que Pero Bitcoin, ahí tiene un soporte un eh, poco más claro. Y ahí en sí, sí, sí. los 2800 también. Sí, de momento a corto plazo se podría parar en la zona de 3.350, o sea, está ahí, estamos cerquita, no estamos muy lejos, con la media de 200 pasando por ahí, se podría apoyar, luego efectivamente, como bien dices, la zona de 2.850, 2.900, aquí tendría los máximos de mayo de este año donde se podría apoyar también, que ahora constituyen un soporte, y bueno, no tiene una pinta tampoco terrible, es más el susto, es que estos son criptomonedas, señores, o sea, si es que esto ya lo hemos dicho muchas veces, el que se meta en criptomonedas y piense que se va a mover un 2% su cartera, está completamente equivocado. Aquí se viene a ver movimientos de un 30 y un 40% a favor, pero también en contra. Y esto hay que tenerlo interiorizado. ¿Vale? Ripple. Ripple, ¿te acuerdas que decíamos que tenía mala pinta Ujú. y sigue Pues con mira, mucha debilidad? Ripple. Ethereum todavía no ha bajado de la velona del día del 10. Que Sí, Bitcoin mira, sí vuelve a la ver ha atrás. roto. Estaría ahí, Efectivamente, al sí. menos por el Sí, gráfico que sí. muestras. Y Es Ripple curioso. tampoco. Sí, sí. Y Ripple tampoco. Es que el mínimo que dejo aquí, claro, esto fue disparatado. Fue básicamente el mercado volviéndose loco y hay muchos precios ahí que no son reales o no se han cruzado realmente, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad Ripple tiene el que soporte no. aquí. Aquí mismo ya. Sí, Y en sí, sí, 2.10. estamos en O sea que esta. tampoco quiero decir. Exacto, sí, la zona de 2.20, 2.15, sí, más o menos. Vamos a ver qué pasa ahí. Sigue por debajo de la media de 200. No le había mucha convicción para rebotar, eso sí que te lo digo. Entonces, es lo de siempre. Hay que pensar todo esto en términos relativos montando una cartera, en mi opinión. Si vas a invertir en criptos y dices, voy a coger el top 10, top 20, dices, pues a lo mejor Ripple ahora mismo la situación que tiene por técnico no es la mejor. Vamos a esperar a ver si corrige un poco o a ver si recupera la media de 200. Yo aquí esperaría, por ejemplo.
En el caso de BNB, pues nada, como llevaba tanta subida, pues ni se ha mutado prácticamente. Había una corrección importante, evidentemente desde máximos, pues fíjate, es que lleva más de un 30% de corrección. Pero bueno, está apoyando ahora en la media de 100 periodos. La estructura alcista parece que está más o menos intacta. Si cogemos el mínimo del velón, como bien decías, está en 8,60 más o menos, no la ha perforado tampoco. Pues bueno, a esperar que haya rebote de mercado. Yo no creo que vaya a bajar mucho más en BNB. Solana sí que tiene un aspecto un poquito más preocupante, ha perforado la media de 200, está tanteando un soporte que tiene la zona de 155 aproximadamente, que coincide con el mínimo de agosto. No me acaba de gustar demasiado el aspecto técnico que tiene, por se le ahí nota a más debilidad. 150 lo podemos ver y si no a los 130, Sí, porque ya de los perfectamente, 150 a los 130 no tiene, sí, no tiene nada no tiene prácticamente ahí y para aguantarse. caería. Y en 130 tenemos que ser un soporte muy fuerte, por lo cual hay que ya raya, esa línea roja que tenemos en la Bueno, hay zona un 6 y Batman 12. ahí. Es que claro, es que todas estas figuras, todas estas criptomonedas que se han mantenido arriba sin avanzar nada porque estamos esperando esa famosa season que no llega, Sí, al final se están agotando y están dejando figuras de distribución de libro. sí. Aquí podríamos considerar incluso un diamante clásico, o lo que te decías tú, ¿no? Un Garly, un BAT, una cosa de estas, que también podría ser perfectamente. Hay una línea roja en Solana, que es esa zona de 115, 120, desde que no ha Totalmente. caído. Si la pierde ahí ya podemos Ya, ver precios loquísimos ahí, ¿eh? sí. Pero es que ya veríamos a Bitcoin por debajo de 90.000, seguramente, vamos, eso casi seguro, ¿no? Fijaos que no hemos perforado los 115, 120, salvo un momento ahí de tensión con el tema de los aranceles, no lo hemos perforado desde abril del año pasado, o sea, más de un año. Yo creo que eso es buena señal. Por eso el Vamos a problema ver. está cuando bajan ahí las figuras. Pero bueno, Sí. que estamos Vamos ahora a ver. mismo en caída, que acaba de arrancar rompiendo el soporte Bitcoin. Vamos a ver dónde entran compras, dónde se empieza a recuperar y Sí. dónde no. Yo creo que para el próximo programa podemos ver otra vez niveles. Sí, revisaremos. Y vamos a ver Cardano. Cardano, ¿te acuerdas que dijimos una línea roja que era la zona de 0,50, 0,51 aproximadamente? Que son los mínimos de febrero, abril y junio de este año, que ahí ha ido dejando mínimos continuamente y mechas y tal. Luego perforó el día famoso del colapso el viernes 10 de octubre, pero ya te digo, es que es muy difícil determinar si esta mecha es real o no. Entonces tampoco la tendría excesivamente en cuenta. Si hubiera habido suficiente liquidez, las plataformas no se hubiesen colapsado, pues seguramente el mínimo estaría en torno a 0,50, casi seguro también. Entonces, aquellos que sean muy valientes y quieran acumular posiciones en Cardano, pues en la zona de 0,50 con un stop ceñido se puede plantear hacer una operación. No es una... Sí, no es recomendación de compra. No es una recomendación de compra-venta, Precisamente, simplemente es una opinión. exacto, te iba a puntualizar en lo que estás diciendo, que al final es mejor dejar que el precio te convenza. No creo que vayamos a tener una subida en V de repente y vamos a Cardano en 0,95 en un momento. ¿Qué pasa? Aquí tenía que haber comprado justo al tocar el soporte. No tenemos tanto hambre ahora mismo en las altcoins. No hay tanto hambre en las altcoins. Cualquiera que tiene cartera en altcoins y las ve moverse es que está aburridísimo ya de verla en niveles de pérdida. Entonces, sobre todo no hay prisa. Si no hay rebota, que ninguna rebote. prisa. Y psicológicamente es verdad que es muy cansino ver cómo tu cartera está todos los días un menos 10, menos 20, menos 10, menos 20, para que ha comprado cerca de máximos, eso es muy doloroso. Entonces, se juega un poco con eso. O sea, es que al final es todo psicología, básicamente. Vale. Entonces, bueno, pues esto sería un poco la situación técnica del mercado. Vamos, pues mala pinta, pero estamos en ello. Sí, de momento sí. No pinta muy bien. Y bueno, tenemos alguna otra noticia que comentar. Esta tampoco es buena. Recordamos que no es buena para... Bueno, ahora sabremos cuál es. Recordamos el programa pasado que Hacienda se estaba fijando también hasta en las visas y iba a pedir informes de gastos con visa de más de 25.000 euros. Francia, por su parte, tiene... bueno, no sé si es ya proyecto, o sea, lo tienen que votar, que es que quieren poner impuestos a las ganancias no realizadas, pero el capital improductivo, ya no solo a Bitcoin, sino a riqueza en general, yates, a todo. Sí. Entonces, esto es un se va esquilmando al final eso y solo hay una transferencia que es un robo del Estado a tu propiedad privada. Sí, es tremendo. Además es curioso porque esto se solapa además con que Francia ha lanzado otra iniciativa legislativa para empezar a acumular Bitcoin.
O sea, es que es... ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Autoponerse impuestos a sí mismos? Bueno, vamos a contar todo esto, pero es que me llama la atención porque es tan paradójico y tan contradictorio todo. Vivimos unos tiempos, la verdad, Alba, no sé si te va a parecer a ti, pero a nivel político, Sí, económico, sí, señor. no sé, hay una destrucción, yo creo, de los valores de la sociedad, de un montón de cosas que yo no había visto en mi vida. Entonces, bueno, la verdad que es impresionante. Por un lado es muy interesante por los tiempos que vivimos y la curiosidad que suscita todo esto si Es eres un interesante, investigador. pero no es agradable vivirlo, no es Nada, agradable nada, verlo. para Hay nada. muchísima rotación en valores, en de todo. Y Sí. bueno, pues esto no indica nada bueno. Pero bueno, vamos a Francia y Vamos a vamos a ver, vamos ver a ver lo de qué palos en Francia. las ruedas se están poniendo ahora. Exactamente. Bueno, inicialmente la idea que tenía esta gente, que la han lanzado, por cierto, los demócratas, que no sé ahora mismo de qué signo son, se hacen llamar los demócratas, supongo que será similar a... Debe ser un partido Le Pen te socialista. garantizo Sí. que no la más No tiene putrid pinta, son. no, Pero desde luego bueno, que no tiene pinta. oye, yo qué sé, no sé. Bueno, pues el proyecto inicial era coger a todos los que tenían lo que se califique como improductivo, y aquí es donde viene lo divertido, ¿no? Que es un capital improductivo, ¿no? O que es la riqueza improductiva, que pues eso lo tienen que definir en la ley. Inicialmente habían planteado que fuera bienes de lujo, ¿vale? Y aquellos que tuviesen un patrimonio superior a 1,3 millones de euros. Dice, bueno, pues muy parecido al impuesto del patrimonio de toda la vida, tampoco es tan distinto, ¿no? Eh, y le quieren meter un 1% a eso. Pero ¿qué ocurre? Que alguien que ha sido muy listo, para ellos, claro, ha dicho, ¿y si metemos las criptomonedas aquí? Venga, pues las metemos. Y entonces han dicho, bueno, subimos un poco el umbral, vamos a ponerlo en 2 millones de euros, mantenemos ese 1%, bueno, inicialmente era un 0 y pico por ciento, han subido el 1%, y metemos todo junto en esta ley, ¿vale? Y a ver, pues, qué conseguimos coger, qué conseguimos pillar, a cuántos les saqueamos, aunque sean un 1% de su riqueza, ¿no? Eso es un poco el objetivo de esta ley. Bueno, inicialmente está en trámite, en lo que Y sería volvemos a lo el mismo. Congreso. Esto solo lo pueden hacer si tú tienes tu dinero en los exchanges. Te bloquean la cuenta igual que te pueden bloquear la cuenta del banco. Si tú has retirado Claro, a tu propia custodia tus Bitcoin o las criptomonedas que quieras, pues ya te buscarás la vida para fuera de Francia con algún otro exchange que no esté en Mica o que no esté en lo que sea, o peer-to-peer o como sea, sacar tu dinero sin que te sí, lo que pasa es que roben. cuidado porque si has comprado un exchange que reporta al gobierno francés y luego las lleva a tu wallet, te pueden trazar y te pueden Te mandar pueden una trazar, cartita. pero tú no estás obligado a comunicar No, no, porque no, tienes por en tu supuesto. custodia. Eso no, Estás obligado, efectivamente. si es más de 50.000 euros, en otro exchange extranjero. Hasta Ujú, donde yo sé, ujú. esto lo podemos revisar, que estaría interesante de aquí a fin de año que comentásemos estas cosas, ¿eh? Sí, a ver, eso es en España. Cuidado, vamos por partes. En Francia no sé si ahora mismo hay digamos, ¿cómo era este? Vamos, el impuesto que se aplica aquí en España sobre lo que tienes fuera. A ver, que es una declaración informativa, realmente no te exige pagar nada por tener capital fuera o bienes, ¿no? En el extranjero, pero sí que tienes que reportarlo, supuestamente. Esto es el 720, que era inicialmente, y ahora es el 721 que aplica a criptomonedas. Pero en cualquier caso, en el momento que tú compras un exchange centralizado que reporte al gobierno francés, porque tienen allí una sede, una oficina o están autorizados allí para operar, da igual, vamos, o sea, no da igual, lo tienes tú en tu custodia y lógicamente no te lo pueden quitar. Pero si detectan que tienes más de 2 millones de euros en criptomonedas, van a ir a por ti. O sea, seguro que te van a ir a buscar y van a decir, oiga, usted ha pasado del exchange a un wallet que suponemos que es suyo, oiga, paga el 1% que ya te hemos pillado. Entonces, mucho cuidado con esto, sí que es Que interesante, suponemos que es pues, suyo, bueno, tú tienes que decir que es tuyo, pero luego ya, pues claro, ya ahí ya vamos a ver. claro, sí, sí, No, que ahí me se lo puede jugar. Dicen, robaron, no, me lo han robado. yo Si lo me la han robado, encuentras, se lo he te doy pasado a la un mitad. amigo. Eso es exacto, exacto. Entonces ahí hay muchos temas que habría que ver, ¿no? Pero lo cierto es que a día de hoy te pueden trazar, sobre todo si es, a ver, si les merece la pena. Es decir, si tienes más de 2 millones en criptomonedas, pues van a ir a por ti. Dicen, ostras, que un 1% de eso es una buena tajada. Vamos a ver si le pillamos. Si tienes 500 euros, ni se van a fijar en ti No, directamente, vamos por a ver, mucho vamos que a ver. tengas. Esto No es... estamos hablando de eso. Estamos hablando de que si ya... Es que claro, informaciones ahí tan contradictorias, pero si están diciendo esto es que de alguna manera también ellos, y la banca a ver si entra ya, esto lo tenemos que hablar en otro programa, Alberto se nos hace siempre corto, están Sí. viendo que Bitcoin es el futuro y que que van a tener que implementarlo, van a tener que ofrecerlo a sus clientes y esto va a tener que subir al final. Sí, No sí, sabemos si sí. al millón como Michael Saylor, pero más que a lo que está ahora, tenemos que entender que Sí. sí. Entendemos que sí, que a medio y largo plazo así sucederá, más que nada por el sistema, lo que decíamos hace un momento, la forma de generarse los nuevos bitcoins, ¿no? Que su tasa de emisión cada vez es menor. Entonces genera una escasez artificial y si encima hay actores que están acumulando, pues ¿para qué queremos más? ¿No? Lo más probable es que en el futuro se estrangule directamente la oferta de bitcoin y empiece a subir de precio. Eso es una cosa que es
antes o después sucederá. Pero hay que ir un paso más allá, Alba, si me permites. O sea, date cuenta de que estamos poniendo, claro, a Bitcoin al nivel de un yate, de una mansión. Vamos a ver, señores, que Bitcoin no es eso, no es un activo improductivo. Es que podemos verlo como dinero digital o podemos verlo como un almacén de valor. ¿Realmente es Entonces, propiedad privada digital? y es propiedad privada, por supuesto, sí, sí, sí. Pero no estamos al mismo nivel. Es decir, porque a día de hoy, si yo tengo 500.000 euros en la cuenta, nadie me pone un impuesto sobre esos 500.000 euros. Los tengo y punto. Bueno, miento. Sí que es verdad que en España y en otros países hay un impuesto sobre el patrimonio, pero igual empiezan 1 millón, 2 millones, Sobre el etcétera. patrimonio y la inflación, que nos sisan lo más Ese es el grande. primero, Pues hay que irse a Bitcoin. efectivamente. Es que nos están obligando. Es que es así. Exacto, exacto. Pero quiero decir que en otros países, por ejemplo, se considera un disparate imponer impuestos sobre el dinero. Si consideramos que Bitcoin es un dinero digital, no tiene ningún sentido. Claro, si lo consideras un bien, un almacén de valor como el oro, pues a lo mejor dices, bueno, lo puedo meter en la definición, ¿no? Pero igualmente es un poco absurdo, porque es que es eso. Hay otros países cuya su regulación, sus normas dicen que no, que el dinero no se puede tasar. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A rascar de donde sea? Claro, al final dices, Evidentemente. ¿cuál es la raíz de todo esto? A ver, el Estado francés Pues tiene una deuda enorme recaudar, y tiene robar que y pagarla, meter la mano claro, donde tienen que puedan. pagar esa deuda como sea. Oye, podrían hacer como Trump sugería en su momento, ¿no? Y de hecho lo están haciendo en parte. Vamos a hacer una reserva estratégica de Bitcoin, estrangulamos el mercado y con los beneficios cancelamos la deuda, ¿vale? Pero no, déjenme a mí en paz, entonces. Háganlo y yo encantado de que lo hagan. Pero no nos metan en estos líos porque, claro, al final se empieza por 1 millón, ¿vale? Perdonad, que me está sonando el teléfono. ¿Tienes un Se empieza por... politono? ¿Tienes un tono de llamada? No, Muy es el clásico. teléfono fijo. Es el teléfono Ah, fijo. vale. Y apenas lo uso, por cierto. Pero el tema, volviendo a, disculpad la interrupción, pero volviendo al tema, es eso, o sea, ¿por qué tenemos que tasar el dinero si consideramos que Bitcoin es dinero? Y si no lo es, ostras, pues si tienes un problema de deuda, a lo mejor lo que tienes que hacer es gestionar mejor las arcas públicas en lugar de gastar y gastar durante años y luego encontrarte con un problemilla encima de la mesa que no sabes cómo resolver, ¿no? Y que encima te genera inestabilidad política y todo tipo de cosas. Entonces, bueno, no, ya os digo, o sea, no acabo de ver este tipo de medidas El que miedo solo es cuando conducen pues, empiecen a probarlo y aprueben ellos, apruebe Italia, apruebe a lo mejor España, algo similar. Ese es el miedo. sí. El Claro, abrir la veda. El abrir la es que veda. se abre la veda, Se efectivamente, es abre la la segunda veda cosa que te iba a decir. sin entrar con ningún lanzallamas a ningún lado y luego pasa lo que pasa, claro. Tú imagínate ahora, el resto de países de la Unión Europea dice, joder, ¿qué invento más cojonudo estos de Francia? ¿Cómo recaudan? Pues yo también lo hago. Es que es lo que puede pasar perfectamente. Y eso es un problema. Eso es un problema importante porque se empieza poniendo el tope en 2 millones y luego se empieza a bajar, a lo mejor, y empiezan a meter mano a más gente. Cuidado. Vamos a ver dónde nos lleva todo esto. Porque ya os digo, yo personalmente, esto es una opinión muy personal, creo que Bitcoin, en mi opinión, es un dinero digital, descentralizado, sin sujeción a controles de los bancos centrales. Entonces, no debería ser tasado porque no es una propiedad en el sentido, Bueno, es propiedad pues eso, como un privada, eso sí es yate. verdad. Eso sí es verdad, Alberto. Sí es propiedad privada, pero se puede usar como medio de pago. Yo no puedo pagar con un yate. Puedes hacer un trueque con un yate. Lo Claro, único. es que... Y luego, claro, vamos a la Y siguiente no está, parte. es que claro, es diferente porque tú vendes un yate o vendes una casa y pagas unos impuestos. Eso Bueno, sería el encima, caso eso de encima. Bitcoin también, pero si simplemente intercambias, no hay eso. Bueno, sí, si tiene beneficios, sí, tendrías que decirlo. Sí, sí, pero es que es la segunda derivada, como bien dices. Cuando yo hago un movimiento con Bitcoin, con un yate, con lo que sea, ya voy a pagar mis impuestos. ¿Por qué mientras lo mantengo también tengo que pagar impuestos? Totalmente. Porque te Es que no quieren tiene robar. ningún Porque sentido. ya no saben cómo Es robar. que vamos, nos reíamos de la Edad Media. O sea, es que esto es derecho de Sí, pernada al cuadrado. Es así, 100%. Somos... es muy triste. Así es. Oigan, pongan de verdad personas que sepan gestionar bien el dinero público de manera eficiente y gastándolo en cosas útiles y seguro que si se hacen bien las cosas no pasa nada de lo que estamos viendo ni nos metemos en espirales de deuda que luego, claro, al final acaban fatal y Ay, bueno, ya veremos. amigo. Pero es que el que está en política no está precisamente por ser un buen gestor, sino por haber entrado en política desde que era joven. Mira, Y te va a haber... sorprender una frase que aprendí cuando estudiaba yo mi licenciatura en economía y esta es que se cumple siempre 100%. O sea, el objetivo máximo del legislador, del gobernante público, ¿vale? Es maximizar su presupuesto. Esto me lo dijeron a mí en segundo de carrera. Y qué gran verdad. O sea, es el único objetivo al que aspiran. Cuanto más dinero tenga, más dinero para gastar, mejor. Da igual cómo lo haga. Claro que sí.
Así Eso es. porque ellos se sienten, digamos, pues eso, engrandecidos, en fin, se sienten con poder, ¿no? Y esto lo estamos viendo en la clase política a día de hoy, vamos, más que nunca se está viendo Más ahora que mismo en nunca, España y en otros países. chistorras y Exacto, billetes exacto. para arriba y para abajo y mordidas es Y con esa sensación de impunidad total. Da exacto, igual el político y del signo que 100%. sea ya, porque lo estamos viendo en todos los ámbitos. Entonces dicen, no, yo quiero políticos que tengan una buena formación y que sepan gestionar y que estén al día de las cosas. Oye, viene la inteligencia artificial. Esto va a suponer un problema de aquí a unos años, seguro. Vamos, ya estamos viendo despidos y reducción de contrataciones. ¿Qué vamos a hacer con toda esa fuerza laboral que no tiene trabajo? De aquí a un año o 2 años, cuando no tengan para comer, algo tendrás que hacer. Diseña un mecanismo de renta básica universal que se financie con lo que paguen los creadores de inteligencia artificial, por ejemplo. Tan tonto como eso. Una solución. Pero no, estamos a otras cosas. Así es. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo para más. Me encantaría comentar la noticia que, bueno, tenemos una empresa, hay como 3 empresas cotizadas en Francia que, por otro lado, Sí, se están haciendo tesoreras de Bitcoin, pero que siguen la estrategia clara de cuando eres una empresa zombie, ya pues todo o nada, ¿no? sí, sí, efectivamente. Lo comentas por el caso de Sequans, Sequans Ujú. Communications, una empresa de telefonía y telecomunicaciones en Francia, y que dijo, voy a marcarme un Michael Saylor. Y bueno, compraron en junio de este año, más o menos junio-julio, a los precios que estamos más o menos, quedan un poquito por encima, y han empezado a liquidar sus bitcoins. Esto es el típico caso de voy a montar una estrategia de endeudamiento para comprar bitcoins, a ver si me sale igual que a Michael Saylor, y resulta que les ha salido como un churro y están pagando ahora mismo más dinero por el coste de la deuda que han emitido que lo que están ganando con Bitcoin. Entonces, claro, o lo haces bien y vas acumulando en el tiempo y aguantas la posición y tienes paciencia, o realmente pues te sale un churro como les ha salido a esta O si gente. Que por estás cierto, tan, además, tan zombie, no puedes hacer esto porque te claro, pillas. claro, exacto. Y además han presentado resultados malísimos. La acción lleva una caída desde 31 hasta 7 en estos últimos meses. En fin, está claro que ha sido un intento de reflotar la empresa como han podido. Y hay otras dos que son de Blockchain Group y Capital B. Pues estas dos también están comprando Bitcoin. Vamos a ver qué pasa. Están en Francia y veremos a ver si aguantan el temporal, porque si ahora pierde los 100.000 y estas compras se están haciendo con deuda emitida, pues cuidadito también que podemos ver algún disgusto. Esperemos que no, pero la semana que viene se lo contaremos todo aquí en Mercado de Divisas con Alberto Muñoz. Así que nada, que nos vemos la próxima semana, Alberto. Un placer siempre comentar Eso. todo contigo. A ver dónde vemos Bitcoin la semana que viene. Vale. Un abrazo, Alberto. Un abrazo, hasta el miércoles que viene. Chao, Hasta el chao. miércoles que viene.